Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de física biológica, biofísica. Em, Como comenté más temprano, salió un trabajo interesante sobre la formación de los patrones de colores en los gatos, que después tal vez podamos mirar más el paper. Y salió comentado recientemente en, en un diario. Pero bueno, un poco inspirado en las ideas de Turing, pero buscando los mecanismos que modulan la expresión génica. Bien, bueno, nosotros mientras tanto estamos viendo enzimas, que la clase pasada empezamos con el tema de enzimas, y entonces vamos a recordar un poco lo que vimos la clase pasada. Voy a compartir, déjenme ver que tenga esto bien. Muy bien. Bueno, entonces, las enzimas típicamente son proteínas, pero no necesariamente son solo proteínas, son cierto tipo de moléculas que están presentes en los organismos vivos y que ayudan a que ciertas reacciones químicas que para que procedieran tardarían muchísimo en ausencia de las enzimas, hacen que esas reacciones ocurran con mayor velocidad. Y básicamente esta es la forma en la que funcionan. Esto es el mecanismo más sencillo. Puede haber cosas más complicadas que vamos a seguir viendo. La enzima es una gran molécula que típicamente tiene muchos sitios de ligadura. Acá está pensando como que hay un solo sitio. Y son sitios como con mucha, muy específicos, que es lo que típicamente qué es lo que pueden ligar o no. Y entonces ligan alguna sustancia, que es lo que se llama el sustrato, y al ligarse se forma un complejo. Ese complejo puede desarmarse y quedar de nuevo la enzima suelta y el sustrato, o puede haber una reconfiguración adentro de la molécula del sustrato y lo que se libera entonces, en lugar de ser el sustrato como era antes de pegarse a la enzima, se libera lo que se llama el producto. Y este es el mecanismo más sencillo. Y habíamos visto esta descripción un poquito cualitativa de cómo es que funcionan las enzimas. Nosotros sabemos que las reacciones químicas involucran saltar barreras de potencial de alguna energía, en este caso de una energía libre, de la energía que se puede usar para que ocurran esos cambios estructurales de las moléculas de composición química. Y entonces, si no estuviera la enzima, habría una sola barrera. De un lado, la energía que corresponde a sustrato libre y del otro lado, la energía que corresponde a producto y un tiempo bastante largo de transición de uno al otro porque hay que saltar esta barrera. Lo que hace la enzima es deforma este paisaje energético, de modo que el salto que hay que dar ahora es menor que lo que había que dar antes. Y entonces aparecen otros extremos en el medio que son de enzima ligada al sustrato y, bueno, una vez que el sustrato se transformó en producto. Y los primeros que hicieron esta visión de que la enzima es algo que pega al sustrato y en esa forma de complejo es que puede hacer la transición a producto más enzima libre. Eso es lo otro importante, que la enzima se recupera en la forma original. Se pueden pensar cosas intermedias como por ejemplo que esta no es la forma original y que recién después de un cierto tiempo ocurre esa transición, pero básicamente es eso. El primer modelo que aparece, que es de principios del siglo XX, es el de Michaelis-Menten, en donde una molécula de sustrato se pega a una molécula de enzima y ocurre y se forma un complejo, y la tasa de la reacción es K1 en un sentido, K-1 en el otro sentido, y después el complejo decae en producto más enzima, y si bien hay una vuelta de esta reacción, o sea, se puede ir hacia al revés, en los ensayos en los que se trata de estimar cómo es la actividad enzimática, se pone una cantidad de enzima que es mucho menor que la del sustrato, con lo que esto significa que yo estoy consumiendo parte del sustrato para generar producto. Ese consumo es pequeño
y no tiene mucho sentido hacer el regreso de tenerlo en cuenta en la dinámica. Pero bueno, lo que uno define es, acá me olvidé, no, bueno, esto creo que lo copié para no tener que yo tipear, lo copié de algún libro. La velocidad significa la derivada respecto del tiempo de la concentración de producto en este esquema en el que el producto no va para la izquierda. Y la velocidad, en esas circunstancias en las cuales uno supone que o hay muy poca enzima o que esta reacción ocurre a una velocidad suficientemente alta como para que alcance un equilibrio que se va corriendo, no, un equilibrio que no se va corriendo porque digamos, despreciamos medio la disminución del sustrato de alguna forma, y entonces estamos pensando que esto está en equilibrio. En ambos casos, si pensamos en una separación de escalas temporales que vamos a revisitar, o que esto ocurre muy rápido y se llega al equilibrio, la velocidad a la que procede la creación del producto es una función no lineal de la concentración del complejo, de la enzima pegada a sustrato, de esta forma, en este modelo, eh, y donde si yo pienso, si yo hago la separación, esa aproximación cuasi estacionaria, esta Km, esta constante de Michaelis-Menten, la escribimos como K2 más K-1, que es la vuelta, sobre K1. No me había dado cuenta que me había quedado tapada el K-1. Y si usamos la idea de que esta reacción alcanza el equilibrio y después de a poquito yo voy consumiendo el producto, la Km es K-1 sobre K1. Y las dos son iguales si K2 es mucho menor que K-1. Bueno, esta es una relación no lineal y a veces a uno le gusta más mirar rectas porque es más fácil de fitear, etcétera, etcétera, y acá uno la puede reescribir de forma que queden rectas. En particular, acá la recta queda como, digamos, si yo grafico 1 sobre la velocidad como función de 1 sobre la concentración del sustrato, tengo una recta, de la cual, de cuya pendiente y ordenada al origen, saco las dos constantes que caracterizan esta expresión. Bueno, acá está, hay un gráfico. Acá están. Son datos experimentales de algún tipo de enzima. Y se ve, por ejemplo, acá la velocidad que está en micromolar sobre segundo, porque es derivada de concentración por unidad de tiempo, como función de la concentración del sustrato, en este caso en milimolar. Y después está 1 sobre la velocidad, que la llama 1 sobre B0, como función de 1 sobre la concentración de sustrato, como se ve acá. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es que ya en realidad vimos la vez pasada, vimos que las enzimas pueden ser inhibidas y vimos dos tipos de formas de inhibirla, de modelos de inhibición también sencillos, con a lo sumo dos sitios de ligadura de la enzima. Este no, este tiene solo el sitio de ligadura donde se pega el sustrato, y en este caso la inhibición ocurre porque ese sitio también pega a un inhibidor que no genera el producto. Entonces, parte de la enzima va a formar el complejo 1 que sirve para generar el producto y otra parte va a formar el complejo 2 que no sirve para nada. Y entonces eso hace que la velocidad a la que yo genero el producto sea menor típicamente que antes, pero veamos qué es lo que sucede. No está el gráfico. Lo que vimos en la clase pasada era que se podía alcanzar la velocidad máxima si uno empieza a poner mucho sustrato, el sustrato siempre le gana al inhibidor y empieza a ser el que principalmente ocupa el sitio de ligadura de la enzima, y entonces se puede alcanzar la velocidad máxima en ausencia de inhibidor. Lo que sucede es que esa velocidad máxima se alcanza para una concentración de sustrato que es mucho mayor que si no estuviera el inhibidor. Y después vimos un modelo posible de inhibición por alosterismo
donde este esquema escribe a las reacciones un cacho distintas para poder ponerlo de forma más compacta. Entonces, está poniendo solamente algo así como las transiciones de la enzima. Es como si yo pusiera solamente, olvídense del inhibidor, pusiera solamente E y C1. Y entonces E y C1, ¿cómo es que van, se, se cambian entre sí? Y me olvido de ese como no lo pongo en la reacción, sino que lo pongo metido en la taza. Entonces, porque ¿a qué tasa se va modificando E para generar C1 a una tasa que es K1 por la concentración de S, que es lo que está acá? Mientras que el regreso de C1 a E, que es exactamente esto, va con K-1, que está acá. Bueno, lo mismo sucede si miro esto, EI y EIS solamente difieren en que está o no está pegado el sustrato. Entonces le meto el K1S en un sentido porque pego, digamos, esta transformación es gracias a que hay sustrato y al revés es espontánea, digamos. Y en este modelo, además hay dos sitios de ligadura. En uno se pega el sustrato con una constante K1 y en el otro sitio se pega el inhibidor, que acá está mostrado con la concentración I, con una constante K3. Y entonces cuando se pega el inhibidor paso a tener enzima ligada a inhibidor y después el sustrato se puede pegar en el otro sitio. Entonces, la cuenta la hicimos medio hacia el final. No la voy a repetir, pero lo pueden mirar en las páginas del libro de Kinner y Smith si quieren mirar más detalles. Lo que sucede acá es que si uno mira el equilibrio de esta reacción, o sea, si lo hace medio al estilo original de Michaelis-Menten y dice, todas estas reacciones ocurren muy rápido de forma que están en equilibrio. Si está en equilibrio, como yo sé que la enzima puede estar en forma libre o solo con sustrato ligado o solo con inhibidor ligado o con las dos cosas ligadas, la suma de esas cuatro concentraciones es constante, es igual a la concentración de enzima total. Y de las reacciones de las situaciones de equilibrio que dicen que E por K1S es igual a K-1 por ES, y así con EI, con EIS, etcétera, etcétera, uno puede reemplazar EI e EIS en función siempre a favor de esta concentración y de la concentración total de enzima, que es la cantidad conservada. Y entonces uno saca del equilibrio, saca cuánto vale esta concentración, que lo que significa básicamente es yo tengo una cantidad total de enzima y hay una fracción que va a estar libre, una fracción que va a estar con enzima ligada a inhibidor, otra fracción con las dos cosas ligadas y otra solo con el sustrato ligado. La suma de esas fracciones es 1, porque esa es la conservación de la enzima total. ¿Y cuál es la fracción que tengo de cada una de estas subespecies? Va a depender de estas constantes y de la cantidad de sustrato que yo tenga. Por lo tanto, esto depende de cuánta fracción yo tengo acá, depende también de cuánta fracción se me fue en estas formas, que no van a generar el producto. Entonces, en este caso, la velocidad máxima que se puede alcanzar es distinta del caso en el que no hay esta competencia, esta inhibición. Eh, y creo que eso, bueno, y este es un modelo que vamos a ver después. Bien, entonces vamos a parar esto y vamos a ir al pizarrón. Bien. Bueno, esperen que me olvidé de enchufar Tengo todo preparado salvo el aparato. Bien. Bueno.
Ok, bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es lo que se llama cooperatividad. Ay, empezó a hacer cualquier cosa. Bueno, cooperatividad. Y de paso se me fue para cualquier lado. Cooperatividad. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Como les dije, las enzimas son moléculas que son grandes y que tienen varios sitios de ligadura. Y ya vimos el tema de la inhibición por alosterismo, que lo que vimos era que teníamos dos sitios de ligadura, en uno se podía pegar el sustrato y en otro se podía pegar el inhibidor y vimos ese modelo. Pero así como se pueden pegar distintas sustancias, también sucede, ejemplo de más de un sitio para inhibición, vamos a dejarlo escrito porque esto no es cooperatividad. Análogamente yo puedo tener una enzima que tiene más de un sitio de ligadura donde se puede pegar el sustrato en ambos sitios. ¿Y qué significa cooperatividad? Significa que si yo pego la primera molécula de sustrato y que tengo cierta probabilidad de pegarla a ese sitio, cuando tengo una vez que tengo, primero pensemos que tengo la molécula, vamos a poner así, la enzima, pego el sustrato y hay algún cambio conformacional que hace que ahora pegar el segundo sustrato sea más fácil o más difícil. O sea, pegar el primer sustrato cuesta diferente, o sea, hay que esperar un tiempo diferente que para pegar el segundo. Es más fácil si es cooperatividad positiva o menos fácil si es negativa pegar el segundo sustrato. Entonces, el ejemplo más sencillo, vamos a tomar un ejemplo que nos va a servir para analizar tanto el caso en que hay cooperatividad como el caso en que no hay cooperatividad. Entonces vamos a tomar un ejemplo que sirve para analizar cooperatividad o no cooperatividad a la vez, ¿no? Ambas. Entonces, el ejemplo es así. Es una enzima que tiene dos sitios y entonces la reacción con uno de los sitios, y los dos sitios son inicialmente idénticos, pero pueden después de alguna forma cambiar una vez que está pegado. ¿Cómo lo modelo eso? Bueno, pegar una molécula de sustrato le asocio una tasa K1 y me da un complejo K1 y este complejo se puede disociar, o sea, puede soltar el sustrato con una tasa K'1 y con una constante K2 va a parar a producto más enzima. Este es Michaelis-Menten común. Pero ahora, una vez que yo tengo el complejo, que quiere decir tengo la enzima con el sustrato pegado en uno de sus dos sitios, puedo pegar otro sustrato. Y no necesariamente voy a ser igual de fácil. Entonces, incluso cuando no hay cooperatividad, no son iguales las tasas. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, tengo K'3, voy a la derecha con K3 y voy a la izquierda con K'3. Y vamos a poner que de acá también, de uno de los dos sitios, se puede generar un producto y entonces lo que me queda es C1. Y eso va con K4. Entonces vamos a plantear las ecuaciones de estas dos reacciones.
La voy a volver a escribir. La verdad que voy a escribirlo chico. No, Sí. y, bueno, y iba a pedir que colocara la última ecuación de la. ¿Cómo? Le iba a pedir que colocara la última ecuación de la página anterior. Ahora la voy a volver a copiar porque así miro para hacer la cuenta. Si no, no me acuerdo cómo llamé las constantes, me olvido de las cosas. Esta es una y la otra es el complejo más el sustrato va K3, vuelve con K'3. Esto va a un nuevo complejo que con K4 va a producto más C1. Eso. Esa era la segunda. O sea, ¿qué sería esto que acá lo escribí gigantesco? Y entonces medio que no puedo hacer mucho más. Es que vos tenés dos sitios, ¿no? Entonces acá vos tenías la enzima libre y podés pegarle un sustrato. Y a este complejo, que es enzima libre con sustrato, que es lo que llamamos C1, esto es lo que puede dar lugar a producto más enzima, o sea, el sustrato se transforma en producto y te queda la enzima. Ahora, desde acá vos también podés ir a una situación en la cual ahora le pegas un sustrato, esto era C1, y ahora le pegas un sustrato acá, a este segundo lugar. Este era C1 originalmente, pero ahora cuando le pegas el segundo sustrato se te transforma en C2 y podés generar el producto a partir de alguno de los dos sustratos. Después vemos cómo se escriben estas constantes o cómo se relacionan. Bien, bueno. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones. Empecemos por el sustrato que está metido en esta reacción y está metido en esta otra reacción de ida y vuelta, ¿no? Entonces tenemos la concentración del sustrato menos K1 SE más K'1 por C1, ahí metí el sustrato vinculado con estas reacciones y ahora meto esta de acá menos K3 por C1 S más K'3 por C2. Y esas son las ecuaciones que satisface el sustrato. Y ahora vamos a mirar los complejos y la enzima, ¿no? Vamos a empezar con la enzima. Empecemos con la enzima. DET. Trato de hacerlo chiquito así me entra. Espero que me salga. Está en esta reacción, es menos K1 por S por E más K'1 por C1 y después está en esta otra reacción, o sea, más K2 por C1 y no aparece en ningún otro lugar, la enzima libre. Ahora vamos a hacer C2 mejor me parece, que es más sencillo, y último hacemos C1, que es el que tiene más cosas porque está en más reacciones. Entonces C2 está acá, tiene K3, C1, S, menos K'3, C2, y también decae con K4. C2, no, C4 no existe. Bien, y ahora vamos a hacer C1, que es la que está en más reacciones, entonces es la que hay que escribir más. Bueno, tenemos esta de acá, que es
se crea una molécula cada vez que se genera una reacción de unión entre sustrato y enzima, se destruye una molécula cuando se separa en sustrato y enzima, se destruye una molécula cuando genera una molécula de producto y vuelve a ser enzima, y ahora está lo que está acá. Menos K sub 3 por C sub 1 por S, o sea, se pierde cada vez que yo le pego un sustrato a C sub 1 y se transforma en C sub 2, se pierde una molécula de C sub 1, se gana una molécula cada vez que una de C sub 2 suelta a un sustrato, y también se gana una molécula cada vez que una molécula de C sub 2, en lugar de soltar un sustrato, suelta un producto. Bien, entonces estas son las 4 variables del problema y estas son sus ecuaciones. Y como es de esperar, si sumamos, voy a agarrar otro color. Si sumamos estas 3 últimas, nos da 0 la parte derecha. ¿Por qué? Porque acá tengo menos K1 SE más K' C1 más K2 C1. Y acá tengo exactamente lo mismo con signo contrario. Y análogamente, si miro lo que tengo acá, tengo lo mismo que acá, pero con signo contrario. Entonces, cuando sumo, o sea, si eso no me diera, algo estaría pasando mal, porque no estoy consumiendo enzima, la estoy transformando de una forma a otra. Y entonces lo que veo es que... No, lo que quería era cambiar el color. Que si yo sumo d a dt más dc1 a dt más dc2 a dt es igual a 0, o sea, esto es una constante, y esta la llamamos E sub 0, es constante, es la cantidad total de enzima. Y entonces uno se puede deshacer de una de las ecuaciones simplemente sabiendo que la concentración de alguna de las formas de la enzima, la libre, es la total menos las formas con enzima ligada a sustrato, a uno o a dos sustratos. Bien, entonces esto me permite deshacerme, me olvido de esta ecuación, y en todas las otras donde dice reemplazo por esta cantidad. Bien, entonces eso quiere decir que me quedo con 3 ecuaciones. Con 3 ecuaciones diferenciales y 3 incógnitas. Bien, entonces después viene el tema de la separación de escalas temporales y la adimensionalización que me va a permitir separar escalas temporales, ¿no? Entonces, la adimensionalización defino el sustrato adimensional como el sustrato dividido la concentración inicial. Y los complejos con las X como la concentración de complejo dividido la enzima total. Y lo mismo defino este cociente donde S0 es la concentración inicial del sustrato, que si no miro a un tiempo largo, más o menos permanece constante, porque justamente vamos a suponer que hay poca enzima, entonces se transforma de a poquito. Y después viene el tema de los tiempos, que uno puede, la verdad, adimensionalizar de muchas formas, y que la que usamos es como la que nos da más fácil ver, bueno, qué sé yo, es una que nos da
más o menos fácil ver el tema de las dos escalas temporales, pero cualquiera serviría, la verdad. Y miremos un poquito qué significa, ¿no? Porque este es el tiempo adimensional, es K1 por E sub 0 por T. Y miremos la reacción donde tenía K1, ¿no? Que era, la voy a poner más acá, S más E iba a K1 y esto iba a C1. Y después volvía con K'1. Pero entonces, esta reacción de ida de izquierda a derecha es la que me dice que si yo solo tuviera esta reacción, esto sería ds a dt es menos K1 SE y a ver cuánto espacio tengo a la izquierda. Tengo bastante. Y d a dt es menos K1 SE también. Voy a reescribir la primera de las dos ecuaciones un cachitinguis para poder agrupar. O sea, lo que voy a hacer es poner E por S en lugar de S por E. Voy a escribir en el otro orden. E por S. Entonces, supongamos que uno parte de una situación donde toda la enzima está libre, ¿no? Entonces esto es E sub 0 y esto es S0, porque es la condición inicial. Entonces, este término al principio es en la medida en que yo no me vaya disminuyendo demasiado la concentración de la enzima, pero bueno, es menos K1 de la enzima libre por E0. Y esta es una ecuación que sabemos que es como una exponencial, su solución, una exponencial decreciente en el tiempo, donde lo que va adelante del tiempo es esto K1 por E0, o sea, esta es una tasa a la que yo estoy consumiendo S por esta reacción. Y mientras que esto de acá, que es menos K1, este se mantiene más tiempo porque yo consumo menos el sustrato, ¿no? La enzima va pronto a un equilibrio. Pero entonces, tanto K1 E sub 0 como K1 S0 son tasas, o sea, son inversas de tiempo, porque fíjense, acá yo tengo una ecuación que es la derivada de una concentración respecto del tiempo igual a esta cosa por la concentración. Entonces, esta cosa tiene unidades de 1 sobre tiempo. Es el tiempo característico de decaimiento de la concentración, si solamente estuviera esa reacción. Entonces, tengo acá dos tiempos, ¿no? O sea, esto es un tiempo, este es un 1 sobre tiempo, y este también es un 1 sobre tiempo. Y podría elegir a cualquiera de los dos, y otros también, ¿no? Para dimensionalizar el tiempo. O sea, si yo multiplico al tiempo que tiene unidades por algo que tiene unidades de 1 sobre tiempo, encuentro algo que es adimensional. Entonces, yo podría elegir o mandarme por el lado de E sub 0 o mandarme por el lado de S0. Y este E sub 0 dijimos que lo vamos a tomar mucho menor que S0. Entonces, si E sub 0 es mucho menor que S0, eso lo que me dice es que, bueno, que este tiempo es mucho más largo, o bueno, o sea, este K1 por E0 es mucho menor que K1 por E sub 0, o lo que es lo mismo, el tiempo característico 1 sobre K1 E0
es mucho mayor que 1 sobre K1 E sub 0. Entonces, adimensionalizando de esta forma, este tau va a ser del orden, bueno, a ver, ¿cómo podemos decir? Es como que yo estoy midiendo a tau, o sea, dimensionalizando de esta forma, significa que mido al tiempo en unidades de 1 sobre K1 0, o sea, en unidades de tiempo lento. Porque este tiempo es un tiempo muy largo comparado con este tiempo, que son las unidades de tiempo en las cuales yo veo una variación importante del sustrato. La enzima varía mucho más rápido, varía en esta escala de tiempo, que es mucho más rápida. Entonces es como que ya me estoy metiendo una unidad para medir el tiempo largo. Y si yo digo, bueno, solo me quedo en pasos de orden 1 del tiempo en estas unidades, es como que desprecio lo que pasa más rápido, lo que pasa en tiempos más cortos, que son los tiempos en los que varía la enzima. O sea, ya poniendo esta dimensionalización es como que estoy, por ahora no hice nada, porque yo puedo medir el tiempo en cualquier unidad y decir, miro 10 a la menos 25 en estas unidades y entonces miro todo lo que sucede. Pero ya es como que me estoy focalizando en que me estoy como poniendo mi mente en que me voy a focalizar en el tiempo lento, porque estoy eligiendo unas unidades de tiempo lentas. Y en general a uno no le conviene, o sea, ¿cómo es que uno elige unidades? ¿Por qué pasamos de centímetros a nanómetros? Porque no queremos tener 10 a la menos 80 en las cuentas, o sea, queremos tener todo orden 1. Entonces, si las cosas son del orden de los nanómetros, no voy a usar metros, que tengo que poner todo el tiempo 10 a la menos 9, 10 a la menos 9, 10 a la menos 9. Me paso a nanómetros, que me resulta más cómodo. Entonces, si yo voy a mirar en el tiempo lento, ya me paso a unas unidades de tiempo lento. O sea, esta es un poquito la idea de por qué tomamos esta dimensionalización para esta descripción, porque lo que vamos a hacer es medio pensar que la escala rápida es la de aproximación, una especie de equilibrio que varía en esta escala que es la escala lenta. Esa es la aproximación cuasi estacionaria. Bien, entonces, si uno escribe las ecuaciones ahora usando estas variables, estas variables adimensionales y además define epsilon, ¿no? Que era lo que íbamos a decir que era muy pequeño, que es el cociente entre las dos Profesora, concentraciones, las tres ecuaciones yo para... tengo una pregunta. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta Sí, con respecto a lo que acaba de hablar de la escala de tiempo. Uno pudiera ver eso, es equivalente a esto que acaba usted de mencionar, con un sistema mecánico en el que si tiene dos escalas de tiempo, uno mira la dinámica efectiva. Entonces, sí. uno está mirando entonces los promedios, ¿cierto? Depende de cómo sea, o sea, estas se llaman aproximaciones adiabáticas. En la dinámica, en la mecánica clásica, muchas veces, bueno, hay hay un conjunto de variables en las cuales uno, que se llaman ángulo-acción, en donde uno tiene una variable que es un ángulo y entonces representa una oscilación en algún conjunto de variables, ¿no? Que son las variables ángulo-acción. Y entonces ahí, cuando uno tiene una que oscila, porque en la mecánica, digamos, que uno ve habitualmente clásica, no tiene disipación en toda la formulación de la mecánica clásica de una partícula que está en presencia de un potencial, etcétera, etcétera. En general uno no le mete la disipación, piensa que las cosas se conservan y cuando las cosas se conservan, entonces
la dinámica ocurre, uno puede hacer un cambio de variables en donde la dinámica ocurre, uno la describe en términos de ángulos. Ocurre, se llaman toros en el espacio de fases. Toros porque tengo ángulos y ciertos radios que son constantes. Y entonces en esos casos siempre la dinámica es una cosa, es una superposición de cosas que retornan al mismo punto, los ángulos vuelven al mismo valor. La dinámica no tiene por qué ser periódica, puede ser cuasi periódica, etc. Y entonces en esos casos son promedios, promedios sobre los periodos. Acá estamos en una situación disipativa en donde las cosas no viven en toros necesariamente, sino porque no es que no nos quedamos en una, porque el, las condiciones iniciales empiezan en una región del espacio de fases y ocupan un volumen del espacio de fases, aunque ocupen un volumen finito, a medida que pasa el tiempo, ese volumen se va reduciendo, que eso es lo que hace la disipación. Y todos estos problemas son disipativos, todos los que vamos a ver nosotros, se consumo de la energía, no son conservativos, por más que se conserve la enzima. Y entonces ahí, acá es como una especie de, esta reducción adiabática no es un promedio, no es un promedio, sino que es lo que te dije la vez pasada, que era algo así como describir un equilibrio móvil, ¿no? El sustrato varía muy lento, entonces para la enzima, que varía muy rápido, comparado con esa dinámica lenta del sustrato, es como que lo ve constante. Y si el sustrato es constante, se va a un equilibrio. O sea, la dinámica disipativa te manda un equilibrio. Y entonces la enzima es como que va al equilibrio de ese valor de sustrato que vio, pero llega a ese equilibrio en una escala muy rápida y ahí un poquito varió el sustrato. Entonces vos ahora te fijas al nuevo equilibrio al que vas. Es eso. Estás no incluyendo en tu descripción la aproximación al equilibrio, que era también lo otro que yo decía, que nosotros tenemos ecuaciones diferenciales acopladas y eso ¿qué quiere decir cuando uno tiene ecuaciones diferenciales acopladas? Quiere decir que lo que está prescribiendo con el modelo es la variación de las variables. No cuánto vale la variable en cada instante, sino cuánto vale la variación. Entonces, lo que va a valer la variable, dados los valores en un cierto momento, lo que vale después, depende de lo que valían las variables en el instante anterior, o sea, viene del pasado lo que va a pasar ahora, ¿no? Si vos despreciás ese decaimiento, es como que estás automáticamente medio siguiendo no al pasado, sino al presente de la variable lenta. Porque te acomodás al presente de la variable lenta y no estás prescribiendo en términos del pasado de la variable lenta. Porque la variable lenta viene lento. ¿Mm? Gracias. Bueno, entonces tenemos esta... Ahora, ahí está. Bueno, las voy a copiar a las ecuaciones como quedan. Acá no hice ninguna aproximación, solamente redefiní las variables. O sea, estoy escribiendo las tres ecuaciones, quedan en forma adimensional. O sea, todo lo que estoy haciendo es adimensionalizando. Del modo que me conviene para después introducir esta aproximación adiabática. Menos sigma por 1 menos x1 menos x2 más k'1 sobre k1s0 x1 menos k3 sobre k1 sigma x1 más k'3 por x2. Esta es la ecuación para sigma. Y las ecuaciones para x1 y x2 tienen el épsilon. Porque eso es lo que me muestra que varían en la escala rápida.
sigma por 1, voy a tratar de hacerlo chiquito, menos x2 menos k3 sobre k1 sigma x1 menos k'1 más k2 sobre k1 S0 por x1 más k4 más k'3 k1 S0 por x2 y finalmente la ecuación de x2 que es más corta. K3 sobre K1 sigma x1 menos K4 más K'3 sobre K1. Ay, me quedó este 1 ahí. S0 por x2. Bien. Entonces, lo que uno ve es que fíjense, sigma, su derivada tiene sigma, K'1 x1, tiene los mismos términos. Fíjense que los términos de la derecha se repiten tanto en la ecuación de sigma como en la ecuación de x1 y de x2. En la de sigma aparecen muchos más términos que en la de x1 y x2, pero que se van repitiendo. Y la diferencia más grande está en que dx1 de tau tiene esos términos dividido por épsilon. O sea, yo el épsilon lo puse a la izquierda por una cuestión más de comodidad de la escritura, pero dx1 de tau tiene todos esos términos dividido por épsilon, que es una cantidad pequeña. Eso quiere decir que tiene una variación muy rápida, en una escala de tiempos épsilon. Y lo mismo x2. Entonces, si yo a sigma lo pongo aproximadamente constante, lo que sé es que estas dos son ecuaciones lineales en x1 y x2, como ecuaciones diferenciales. Estas dos ecuaciones diferenciales lineales si sigma es igual a constante, que es una aproximación. Y entonces, si son ecuaciones diferenciales lineales y son ordinarias, lo que sé es que sus soluciones son exponenciales. La dependencia temporal es exponencial, que puede ser una exponencial real o una exponencial imaginaria o compleja, en cuyo caso, si es imaginaria, sería oscilatoria pura, que no es el caso porque la dinámica es disipativa. Podría llegar a ser compleja, no lo es una real que cae. Pero en cualquiera de los dos casos, aunque sea compleja o sea real, tienen una parte real menor que cero, que quiere decir que decae esa solución en el tiempo, decae ¿a dónde? A lo que hace que la derivada sea igual a cero, decae a una constante. Entonces, si sigma es constante, exponenciales decrecientes en el tiempo, en la escala rápida, epsilon, la rápida, o sea, con un tiempo muy cortito de escala epsilon, se mueren las exponenciales. Y entonces van a una constante. ¿A qué constante? A la que hace que la parte derecha sea cero, ¿no? Que no haya derivada. Entonces, ¿eso qué significa? Esto significa que esto no lo quiero volver a escribir porque es larguísimo. Debería haber una cosa copiar y pegar en la escala rápida. Voy a escribir la segunda que es más corta. Porque además si no tengo que pasar de pizarrón y se me hace lío. Entonces, en particular, por ejemplo, de la segunda,
llego a que x1, a ver cuál de las dos voy a reescribir. x2, x1 me da lo mismo. Vamos a reescribir x2, que x2 es aproximadamente igual a k3 sobre k1 por sigma x1 dividido k4 más k'3 sobre k1 S0. Y esto lo meto en la primera. En parte derecha de epsilon de x1 de tau igual a 0, digamos. Esto derecha. Y a lo que uno llega es que puede deducir x1, y a lo que uno llega es a que x1 es sigma por k4 más k'3 sobre k3 S0 sigma al cuadrado más k4 k'3 sobre k3 S0 sigma más k'1 más k2 sobre k1 S0 por k4 más k'3 sobre k3 S0, esta es x1, y x2 es sigma al cuadrado sobre lo mismo, sigma cuadrado más k4 más k'3 sobre k3 S0 sigma más k'1 más k2 sobre k1 S0 k4 más k'3 sobre k3 S0. Esto son los dos complejos, y después si uno reemplaza esto en la ecuación para sigma, encuentra una ecuación cerrada para la dinámica de sigma. Pero para la velocidad de generación del producto no me importa eso, y recordemos cómo era que se generaba el producto. O sea, lo que teníamos era que C1, que es esta de acá, me generaba con la tasa K2 producto más enzima. O sea, bueno, ahora lo vamos a escribir todo junto. Y acá C2, el complejo este, me generaba con K4 producto más C1. Con lo cual, la concentración del producto, su derivada temporal, para este modelo sería K2 por C1 más K4 por C2. O sea, esto recuerden que era el complejo 1 dividido la concentración total de enzima, y este era el complejo 2 dividido la concentración total de enzima. Entonces, la variación del producto es K2 E0 por X1 más K4 E0 por X2. O sea, esto me está diciendo cómo varía la velocidad a la que se genera el producto. Entonces ahora vamos a ver justamente dos situaciones. Una es la de alta cooperatividad positiva. La de alta cooperatividad positiva. Entonces, ¿qué querría decir alta cooperatividad positiva? Y volvamos a las reacciones a la otra parte. Yo tengo S más E
va y vuelve con K1 y K'1 a C1 y después esto decae en el producto, pero miremos esta parte de las reacciones. Y la otra era S más C1 va y vuelve con K3 a C2. Entonces, ¿qué querría decir alta cooperativa positiva? Quiere decir que si yo comparo, fíjense que tanto K1 como K3 tienen las mismas unidades, ¿no? Son unidades de 1 sobre tiempo concentración, o lo que es lo mismo volumen sobre tiempo. Este K', me quedan los unos medio feos. Ahí está. Entonces, y esto tiene que ver con la probabilidad de pegado del sustrato a la enzima para transformarse en la probabilidad de pegarse y transformarse, ¿no? En esto que es en realidad acá todavía no se transformó, o sea, es la probabilidad de pegado. Entonces, si hay mucha cooperatividad, la idea es que pegar el primer sustrato cuesta mucho, pero pegar el segundo va mucho más rápido. O sea, K1 es mucho menor que K3. En particular, pero tiene que haber una generación de C sub 2, o sea, K1 es lento y una vez que pego, rápidamente pego el segundo. Entonces, si muy rápidamente pego el segundo, lo que sucede es que casi no veo a C1, porque imagínense que yo tardo muchísimo en generar C1, pero apenas tengo C1, muy fácil pego el sustrato y paso a C sub 2. Entonces es difícil ver a la enzima en este estado y es casi como si fuera directo de S a C sub 2, pegando dos, o sea que fuera, si es muy positivo, es como si yo fuera con pegar directamente dos sustratos a la enzima e ir a caer a C sub 2. Y no veo C sub 1. Si tengo mucha cooperatividad. En el libro de Sneed lo que hacen es toman estas dos expresiones y hacen K1 va a 0 y K3 va a infinito, pero K1 por K3 va a un número finito, o sea que no es que diverge. Sin tomar los límites, uno puede, sin tomar los límites, puede hacer una cosa un poquito más de comparación de tiempos y entonces decir, bueno, K4 más K'3 sobre K3 S0. Esperen que esto se me mezcla con lo de arriba. Ahí va. Voy a poner una raya para que no se me mezclen los subíndices. Y K'1 más K2 sobre K1 S0 mucho mayor que 1. Ups. Esta, le voy a poner un color porque si no, medio. Esta condición me dice, me voy rápido de C1, o sea, no solamente tengo en cuenta el pegado, sino también que me voy rápido de C1 en ambos sentidos, ¿no? Y esta de acá es que es más rápida la tasa a la cual
pego el segundo sustrato, que es este, que a la que yo me voy de C sub 2. Es como que estoy alimentando C sub 2 muy rápidamente. O sea, C sub 1 lo estoy desalimentando rápidamente. Y C sub 2 lo estoy alimentando rápidamente. Entonces, no veo casi a C1, sí veo a C sub 2. Y eso lo que hace es que prácticamente no genero producto de esta forma, porque casi no tengo C sub 1 y casi todo está en C sub 2, y en particular si hacen el límite, si hacen estos límites, a ver, lo voy a hacer en azul, el límite este límite. Si tomo este límite, K1 va a 0, K3 va a infinito, K3 va a infinito quiere decir que esto, bueno, acá también está, va a 0, porque K3 va a infinito, lo mismo que este, va a 0. Y si K1 por K3 va a un número finito, esto se mantiene finito, pero si K3 va a infinito, esto va a 0. Y entonces es lo que les decía antes, casi no veo al complejo en su forma C sub 1, a la enzima en su forma C sub 1, y la veo más que nada en C sub 2. ¿Y qué veo? Veo una cosa que tiene un sigma cuadrado, no me aparece este término lineal y después una constante. O sea, hay alguien que me escribió en el chat que no lo había visto. Ok. Entonces, a lo que uno llega en este límite es a que C sub 2, o bueno, lo que es lo mismo X, E sub 0 por X2, si quieren, que es C sub 2, en este límite es E sub 0 por, y ahora vuelvo a cantidades con dimensiones. Reemplazo el sigma por S sobre S0 y hago la cuenta y queda esto. Que es justamente como si yo hubiera tenido dos S se pegan a la enzima y van al complejo. Por ejemplo, si yo tengo una reacción de esta forma, el complejo, y esto es K y esto es K', esto es K por, tengo que encontrar dos S, así que esto es S al cuadrado, y una enzima para generar el complejo, y vuelvo así, y E es lo mismo, pero al revés, ¿no? Por cada una de estas reacciones destruyo un E y creo un C, y veo que la enzima puede estar en dos formas posibles, en el complejo que tiene dos sustratos o en la forma libre, y esta es la constante. Y si planteo el equilibrio de esta reacción, esto lo que me dice es que C por K' es igual a K por S al cuadrado por E, pero E es E sub 0 menos C, y entonces K' más KS al cuadrado todo por C es igual a K por S al cuadrado, o sea, C es S al cuadrado dividido S al cuadrado más K' sobre K. Y es lo que encontramos acá, que es también una función, este corchete parece una C, pero esperen que lo voy a hacer más cuadrado para que se vea que es un corchete.
acá. Ahí está. O sea, esta expresión satura para mucho sustrato. O sea, si yo tengo mucho sustrato, esto tiende a 1 y eso quiere decir la enzima prácticamente solo está en esta forma, con 2 sustratos pegados. Pero satura con una forma diferente a la de Michaelis-Menten. O sea, cuando nosotros teníamos Michaelis-Menten, teníamos que el complejo era E sub 0 por S sobre S más una constante de Michaelis-Menten. Ahora, con cooperatividad muy positiva, tenemos que el complejo es E sub 0 y escalea con el cuadrado. Y lo que aparece acá es una constante que es el producto de dos constantes tipo Michaelis-Menten. Ven que esta de acá es como un producto de constantes tipo Michaelis-Menten. Y lo es en el sentido de las unidades también. O sea, si quieren, le ponemos un caso, le voy a poner un monio porque no tienen por qué ser iguales al cuadrado. O sea, estas son constantes que tienen unidades de concentración. Y la diferencia es que en Michaelis-Menten uno tiene esta cantidad, que es la que me va a dar la velocidad de la generación del producto, porque la velocidad a la que generamos el producto, bueno, en el caso Michaelis-Menten era igual, era K sub 2 por C, y acá era K sub 4 por C, o sea, era el último paso me generaba producto, porque con un solo sustrato no estaba nunca la enzima. Entonces, esta velocidad, en el caso Michaelis-Menten, tiene una dependencia así, que para S tendiendo a 0, tiene una derivada que es distinta de 0, que es K sub 2 por E sub 0, la derivada de la velocidad respecto del sustrato. Por esta función, respecto del sustrato, tiene derivada 1 en S igual a 0. Mientras que para la cooperatividad, la velocidad va como al principio tiene una derivada 0, porque si yo derivo esto respecto de S, me da una derivada 0, en S igual a 0, y después satura para S tendiendo a infinito. Va y satura una cantidad que es proporcional a la cantidad de enzima que tengo. O sea, acá satura a K sub 4 por E sub 0 y acá saturaba a K sub 2 por E sub 0 por cómo había llamado a las constantes. O sea, satura en estos problemas a una cantidad, a una velocidad que es como si tuviera la enzima toda en la forma de el complejo que genera el producto. Pero mientras que esta es una función así tipo hiperbólica, esta se llama de Hill. Y, uno puede suceder que las enzimas tengan más sitios y entonces tener varios de estos pasos y tener entonces, si hay más sitios y mucha cooperatividad, uno cae en una situación que es como si fuera, pego n sustratos a la enzima y voy al complejo. Y la velocidad va como S a la n sobre S a la n más una constante a la Michaelis-Menten a la n. Y esto se llama el coeficiente de Hill. En general, como les dije antes, también este tipo de ecuación también se llama de Hill, o sea, uno tiene una velocidad que es una velocidad máxima, que es tener toda la enzima en el estado complejo que genera producto, por la concentración de sustrato a la n sobre la concentración del sustrato y una constante tipo Michaelis-Menten a la n. Esto se llama una ecuación de Hill en inglés, Hill.
Y habitualmente uno lo puede, los gráficos de Hill es tratar de bajar estos coeficientes en un gráfico logarítmico y uno puede hacer n log de s es igual al logaritmo. ¿Qué es esto? Alfa. A la velocidad máxima. B sobre B máximo menos B más n logaritmo de esta constante k sub m. Y entonces logaritmo de S me queda 1 sobre n logaritmo de b sobre b máximo menos b más logaritmo de km. Y entonces los gráficos de Hill es graficar S versus b sobre b máximo menos b en un gráfico logarítmico. O sea, graficar el logaritmo de S versus este logaritmo. De donde uno saca el factor de Hill de acá, n, que me da una idea de la cooperatividad, y saca algo sobre la constante que muchas veces se la llama de disociación, porque sería lo que tiene que ver con qué concentración necesito cruzar para estar más del lado de complejo o más del lado de tener más sustrato suelto, menos complejo. Entonces, como faltan 10 minutos, voy a hacer vamos a terminar esto acá. Y después entonces en la práctica voy a mirar la parte de no cooperatividad, que sería la independencia entre los sitios, porque... y vamos a mirar algún ejemplo de esto, de cooperatividad. O hay un ejemplo prototípico. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Bien, entonces vamos a ver. Sí, perdón, yo tengo una Sí, duda. dale. O sea, no entiendo matemáticamente por qué, pero no termino de ver intuitivamente. ¿Por qué la velocidad de reacción o sea, K2 vendría a ser la velocidad en la que el complejo 1 se transforma en producto, no afecta este proceso? O sea, porque yo esperaría que si es Ah, suficientemente rápido, como que se lleve parte de esto, en pero en la realidad cuenta no aparece, digamos. esta sería la situación en la cual tendrías que buscar el caso, qué relaciones necesitas para que eso realmente no se vea. Porque acá lo que se está suponiendo es que prácticamente no tenés complejo 1. Entonces, si no tenés complejo 1, ¿qué quiere? Bueno, estamos suponiendo que complejo 1 es 0. Entonces, por más que vos lo multipliques por K2, te da 0. Por supuesto, eso no es verdad. Entonces, si el complejo 1 es, no sé, muy chiquito, pero K2 es muy rápido, se te va por ahí. Ujú, Igual, o sea, se te va por ahí. Pero bueno, puede pasar que en realidad la tasa a la que vos generás el producto varía después con el cambio conformacional de la enzima y ese va a una tasa más lenta. O sea, vos podés poner números medio lo que querés, ¿no? ujú, Y ganarle por otro lado. Ese modelo, lo que tiene de bueno este modelo es que me sirve ahora para tomar el otro límite, que es el que voy a hacer en la práctica, que es los sitios son independientes, o sea, no varía la afinidad de los sitios por el sustrato, por más que esté pegado el otro o no hay cambio ujú. conformacional. Entonces ese modelo me sirve para los dos límites, pero no necesariamente es el mejor de cooperatividad. Y lo otro que quería decir, bueno, pero esto un poquito se ve en el ejemplo que vamos a ver ahora, es que a veces, o sea, uno
si tiene una enzima que está funcionando y mira cómo escalea esa velocidad máxima con, o cómo escalea la velocidad de generación del producto con la concentración. Y entonces si lo puede fitear con o sin cooperatividad, dice, necesito tantos sustratos pegados o no. Pero justamente ese n de esa aproximación que es medio en el límite, no significa que me vaya, cuando uno fitea, que me vaya a dar necesariamente entero. Y si no me da entero, en realidad es porque hay que tener en cuenta pasos intermedios. Entonces, a veces el fiteo me da, no sé, 2,5, qué sé yo. Y eso quiere decir que en realidad estoy aproximando algo que tiene otras etapas, que tiene otros pasos intermedios, por un único paso simplificado, que es pensar se me pega todo junto. Entonces, es una aproximación lo de pensar que estás en ese límite exacto. ¿Mm? Claro, claro, lo que decía es que, o sea, mirando la cuenta da lo que, o sea, no, está bien, si K2 y K3 son comparables, pasan cosas, está bien, no, Espera que me entiendo, sí. equivoqué y me mandé a compartir. Yo pensé que había compartido esto, pero no. Bueno. Bueno, entonces, si tomas lo del límite en cero e infinito, te da exacto. Ahora es lo que te estoy diciendo. Después de hacer desigualdades, yo creo que da, pero bueno, habría que mirarlo. Bueno, esto lo vimos. Este es un modelo que vamos a ver después. Bien, entonces acá está el gráfico. Está el gráfico, pero está el gráfico para lo que pasa cuando no se mosquean los sitios, que vamos a hacer la cuenta y vamos a mostrar que si los sitios no se mosquean, es como si como si yo pensara en lugar de en términos de las enzimas, pensar en términos, que son una molécula, pensar en términos de los sitios de ligadura y pensar en términos de concentraciones de sitios de ligadura, porque si son independientes, no me importa si están en la misma molécula o no, están. Y entonces hago concentración, o sea, es intuitivo eso, ¿no? Hago concentración de los sitios de ligadura y ya está. Bueno, acá hay unos gráficos mostrando el tipo de funciones que uno saca cuando hay cooperatividad positiva y cuando no hay cooperatividad. Y después el libro también trabaja qué pasa si pegar el primer sustrato hace que sea muy difícil pegar el segundo, que es lo que llama cooperatividad negativa. Pero un ejemplo típico de la cooperatividad positiva es la hemoglobina en comparación con la mioglobina. Entonces, que tiene que ver con el transporte de oxígeno y cómo se lleva desde los pulmones a través de la sangre en los glóbulos rojos y después se va repartiendo en distintos lugares a través de los capilares, en particular a los músculos, ¿no? Bueno, acá hay algunos números eh, de del, vinculados al transporte de oxígeno, etcétera, etcétera. Y los glóbulos rojos justamente tienen su color porque tienen esta proteína que se llama hemoglobina y por otro lado tienen una forma que medio que maximiza, o bueno, no es que maximiza, pero que tiene una gran relación entre la superficie, que es a través de la cual intercambian oxígeno, y también CO2, y el volumen. O sea, tienen una estructura con mucha superficie. Bien, entonces la hemoglobina pega al oxígeno en los pulmones y después lo libera en los tejidos y ahí es capturado por la mioglobina. Y la hemoglobina y la mioglobina son muy parecidas. En realidad la hemoglobina es como un montón de mioglobinas juntas, 4 mioglobinas juntas, actuando juntas. Y entonces, bueno, estas son las dos curvas. Acá las curvas las están presentando en lugar de mirar la velocidad o mirar el complejo que está multiplicado por la cantidad total de enzima. Esto está directamente... Ay, a ver, esperen, a ver si lo tengo la forma. Déjenme ver si tengo escrita. Me parece que no. Bueno, no. Vieron que todas bueno, esta sí.
Acá tengo una versión, que esta sería Michaelis-Menten. Está escrito en términos de esto, de este término, que es la fracción, acuérdense, acá en Michaelis-Menten, esto es, si lo multiplico por E sub 0, es cuánta concentración tengo de enzima en esta forma. Si le quito el E sub 0 es qué fracción de enzima tengo en la forma de complejo. Entonces están mirando esto, que sería fracción acá. Ok. Fracción de enzima ligada a... la enzima acá sería en realidad la proteína ligada al oxígeno, porque lo que están transportando el sustrato es oxígeno y en lugar de mirar concentración ponen lo que se llama presión parcial, porque se trata de un gas, pero es equivalente a pensar cuál es la concentración dentro del medio donde lo estoy mirando. O sea, esto que dice PO2 sería presión parcial de oxígeno. Este es el sustrato, esto piénsenlo como que es concentración de sustrato, y esto es fracción de concentración de proteína ocupada con oxígeno. Para la hemoglobina, que vemos que hay un gráfico tipo de Hill con una cooperatividad, y para la mioglobina, que es más tipo Michaelis-Menten. Y una de las cosas que sucede es esto, que si yo miro a qué presiones del oxígeno alcanzo, esto se llama algo así como fracción de ocupación o algo así, o que me da una idea de dónde se empieza a saturar la proteína con el oxígeno, esa presión es muy distinta para la mioglobina y la hemoglobina. O sea, donde yo paso de tener menos de la mitad ocupadas con oxígeno a tener más de la mitad de las moléculas ocupadas con oxígeno, eso ocurre a una presión más alta en el caso de la hemoglobina que en el caso de la mioglobina. Entonces, y las presiones son distintas dependiendo del tejido, si yo estoy en los pulmones o si estoy en los capilares, que es lo que está mostrando acá. Y entonces hay como se empiezan a vaciar, o sea, supongan que yo estoy en estas presiones, están todos ocupados con un montón de oxígeno. Y llego a una región donde la presión es mucho menor y empiezo a soltar el oxígeno. Y ahora el oxígeno es capturado por esta otra proteína. Bueno, ¿por qué aparece esta cooperatividad? Justamente y no en la mioglobina, porque la mioglobina es un monómero y la hemoglobina son 4, es un tetrámero, con sus subunidades parecidas a la mioglobina. Bueno, acá están algunos dibujitos de las proteínas y a ver si esto... Ahí va. Bueno. Y este es en realidad un modelo que es algo que todavía no vimos, que es este de Monod, Wiman y Changé. Es otro modelo de cooperatividad que dice que en realidad las proteínas están espontáneamente, que digamos, pueden estar en distintas conformaciones espontáneamente y hacer transiciones espontáneas entre ellas, pero que las tasas de transición entre una forma y la otra dependen de si tienen algunas otras cosas pegadas. Entonces, si yo le pego algo, por ejemplo, le pego el oxígeno, la estabilizo en una forma distinta que si no tengo el oxígeno pegado. Pero bueno, son otros modelos que vamos a ver de cooperatividad. Y este cambio es una muestra de alosterismo. Y una de las cosas que se ve es que cómo aumenta la afinidad para ligar los distintos oxígenos, o sea, puede pegar 4 oxígenos, la hemoglobina, y aumenta 300 veces comparada con la afinidad para pegar el primer oxígeno. Después les voy a dar los números. Y por lo tanto, quiere decir que no actúan en forma independiente, sino que hay una cooperatividad entre esos sitios como el tipo de modelos que nosotros vimos, más
más complicado porque tiene 4 sitios. Para la hemoglobina, acá de nuevo son los mismos gráficos que antes, lo único que separados en 2 dibujitos separados. Y entonces, un mecanismo de ligadura cooperativa es más eficiente para juntar oxígeno cuando hay una concentración alta, porque acuérdense que el problema, lo que decía la cooperatividad es pegar el primero cuesta un montón. Y una vez que uno pega el primero, si fueran solo 2 sitios, el segundo truc se pega enseguida, si son 2 sitios. Cuando es 4 puede haber en los intermedios, pego uno, después el segundo, el tercero, vaya a saber lo que pasa. Tengo los números por ahí, después se los paso. Entonces, para yo poder sobreponerme a que cuesta tanto pegar el primero, ¿cómo me sobrepongo a eso? Metiendo un tocazo de oxígeno. Entonces, si yo tengo muchísimo oxígeno, bueno, por más que me cueste pegar, pego. Y una vez que pegué el primero, ahí voy tú y pego los segundos. O sea, es un mecanismo que empieza a funcionar si supero una cierta cantidad de oxígeno. Y si no, es una lágrima, no pega nada. En cambio, el otro pega de una. Es un mecanismo que funciona mejor en concentraciones más bajas y enseguida satura. Y puede saturar medio rápido. Bien, esta es otra cosa que vamos a ver después. Bueno, entonces vamos a terminar acá y volvemos 4:30. No sé si me quieren hacer alguna pregunta y si no, bueno, vamos a cerrar este tema 4:30. ¿Está bien? Los veo.